Bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde compartimos con ustedes este don de la palabra de Dios y juntos vamos descubriendo cómo aplicarla, cómo vivirla en las comunidades de hoy. Vamos a comenzar la epístola a Tito y vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre de infinita misericordia, que nos amas totalmente, absolutamente, que estemos abiertos al don de tu Espíritu Santo, para que podamos no solo captar tu mensaje, sino hacerlo vida, para convertirnos en palabra viviente, en palabra tuya que te glorifique, que te manifieste en la sencillez de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, una pequeña introducción primero sobre la epístola a Tito. Tito es un colaborador de Pablo. Está al frente de la comunidad de Creta. El contenido de esta epístola es muy semejante a la primera de Timoteo. Instrucciones sobre el gobierno de una comunidad cristiana, formas de llevar la comunidad, etc. ¿Cuál es la estructura de esta carta muy pequeña? Primero, un saludo, algo más ampliado que el de primera de Timoteo. Luego habla de los colaboradores de Tito. Debe establecer episcopos y presbíteros, quienes han de tener unas cualidades determinadas. Por otro lado, estos colaboradores no coinciden del todo con los obispos y presbíteros del siglo II. Esto hay que tenerlo muy claro. Estos primeros episcopos y presbíteros que menciona tanto la carta o la epístola a Tito como primera de Timoteo, no coinciden con los episcopos y presbíteros del siglo II, pero los nombres y parte de su contenido proceden de esta epístola del siglo I. Es decir, en el siglo II ya hay una evolución. Ya en el siglo II los obispos y presbíteros están bien definidos. Todavía en el siglo I se confunden, el obispo y el presbítero tienen las mismas cualidades. La única diferencia es que el obispo, el episcopo, es un presbítero coordinador, que probablemente se alternaban, se cambiaban, un año, 2 años era uno, otro año era otro, lo que sí que tenía que ser alguien que tuviera unas características determinadas. También ver que hay falsas doctrinas que están afectando a la comunidad y son, como en primera de Timoteo, desviaciones y malas interpretaciones del mensaje de Jesús. Es decir, siempre las malas doctrinas o insanas doctrinas, recuerden que doctrina no es una ley, doctrina significa enseñanza. Entonces, la sana enseñanza depende del seguimiento de Jesús, de la fidelidad al proyecto de Jesús. Cuando las comunidades dejan de ser fieles al proyecto de Jesús y siguen sus propios proyectos, viene la insana o la mala doctrina que Pablo va a mencionar. Y esto viene por influjo de las especulaciones judías y la importancia dada a las leyes y costumbres que desvirtuaban el valor del Evangelio. Es decir, se pierde el horizonte fundamental que es Cristo Jesús y su vida para ir tras interpretaciones legales, tanto del judaísmo como de cualquier otra enseñanza. Por eso hay una atención más esmerada a algunos grupos de la comunidad de ancianos, a los esclavos, a los jóvenes. Tito debe procurar
que todos muestren una conducta ejemplar. En la comunidad, Tito está llamado a que todos lleven una conducta ejemplar. ¿Qué significa conducta ejemplar? Que no se equivocan, no, que vivan el amor. El amor que comprende, que perdona, que nos señala, que auxilia, que es compasivo y misericordioso. El fundamento de todas las instrucciones y del estilo de vida propuesto a la comunidad es que la comunidad es el ámbito donde el Señor resucitado se hace presente. Y esto viene de aquello que Jesús dijo y se guardó en la memoria: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Es decir, estas comunidades deben no perder la memoria y saber que la comunidad hace presente al Señor. Cuando el texto dice, y el Señor se apareció, el Señor se presentó en medio de ellos, resucitado, lo están diciendo es la comunidad reunida en su nombre hizo presente al Señor. Es decir, no tiene nada que ver con magia, con cosas raras, con espiritismo, nada de eso. Tiene que ver con unas comunidades que son conscientes y le han creído a Jesús, que cuando se reúnen en su nombre 2 o 3 o más, Él está en medio de ellos. De tal manera que cuando se reúnen están conscientes que realmente Jesús está con ellos y estará con todos hasta el fin del mundo. Por eso la comunidad es el ámbito del Señor resucitado, que se hace presente y se manifiesta a todos los seres humanos. Entonces, básicamente, esto es la introducción. Veremos también el capítulo 1 hoy de esta carta, que es muy pequeña, solo tiene 3 capítulos, muy cortita, pero con una profundidad impresionante. Entonces veremos el capítulo 1. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad, con la esperanza de vida eterna, prometida desde toda la eternidad por Dios que no miente, y que en el tiempo oportuno ha manifestado su palabra por la predicación a mí encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo según la fe común, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. El motivo de haberle dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía, porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embusteros, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es necesario tapar la boca, porque son hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Uno de ellos, profeta suyo, dijo: cretenses, siempre mentirosos,
malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos severamente a fin de que conserven sana la fe y no den oídos a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados y no creyentes nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Muy bien, vamos a mirar este capítulo 1 a la epístola a Tito. Y vamos a ir viendo también las traducciones que tienen ustedes, a ver si de pronto algo no coincide. Parte del capítulo 1, versículo 1, como las cartas de Pablo, diciendo que él, Pablo, es siervo de Dios, es servidor de Dios. Tenemos que tener claro que en la época de Pablo había esclavitud, había esclavos, siervos, y que los dueños, los señores eran dueños de la vida de esos esclavos, pero que los seguidores de Cristo, tomando lo que ellos han visto en los siervos, que los señores son dueños absolutos, entonces el seguidor de Cristo se hace siervo de Dios, esclavo de Dios. Y esa visión perduró hasta bastante tarde. Santa Teresa de Jesús, en las moradas, en la última morada, dice: ¿quieren saber qué es ser espiritual realmente? Dice, es ser todo esclavo de Dios, marcados con el hierro de la cruz, todo para servir a Dios y para servir a los demás. Responde a una mentalidad que viene de allá. Hoy el tema de siervos, incluso cuando hemos estudiado más los evangelios, y que Jesús dice: ustedes no son siervos, son mis amigos, son hijos, de pronto puede causarnos problemas. Pero hay que entender que ese siervo significa mi vida es de Dios. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo. ¿Para qué? Para llevar a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿para qué él fue enviado apóstolon por Jesús, el Cristo? Dice, para llevar a los elegidos. ¿A qué? Dice, a la plenitud de la fe y del conocimiento. Entonces aquí hay que entender algo. ¿A qué fe se refiere? A la fe enseñada por Jesús. Es decir, recuerden que Jesús ha mostrado cómo es el Padre realmente. Es más, dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Por lo cual, llevar a los elegidos de Dios a la fe es llevarlos a la misma fe de Jesús. No es a otra fe, es a la misma fe de Jesús, por un lado. Y la segunda cosa dice, para llevarlos a conocimiento de la verdad. Este conocimiento hay que entenderlo desde el punto de vista bíblico. Conocer como intimidad profunda. Es decir, él también quiere llevar a los elegidos por mandato de Jesús a la intimidad profunda con la verdad. Entonces, la verdad no como un término, la verdad no como un conocimiento, sino la verdad como Jesús mismo. Llevar al conocimiento de la verdad es llevar a la intimidad con Jesús. Que conforme a la piedad, es decir, desde un corazón pío, conforme a la piedad,
con la esperanza de vida eterna, pero recuerden que esperanza y fe es intercambiable. Con la fe, la esperanza de la vida eterna. No una vida eterna para después de muertos, sino una vida eterna ahora. Ya Jesús había dicho, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Es decir, el que entra en la intimidad con la verdad, que Jesús, experimenta la vida eterna, como es estar sumergidos en el océano infinito del amor de Dios. Es lo que dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, que estamos dentro de Dios. Es lo que hay que enseñar ahora, dice. Estamos dentro de Dios. Él es nuestro templo santo. Si estamos dentro de Dios y todo Dios es amor, estamos dentro del amor, como en un océano infinito, navegando, sumergidos. Eso es la vida eterna, darnos cuenta de esa maravilla. Entonces dice aquí que de tal manera, esa vida eterna prometida desde toda la eternidad por Dios. Está hablando de Efesios capítulo 1. Hemos sido elegidos, consagrados, amados desde antes de la creación del mundo. Estábamos en vida eterna, estamos en vida eterna y estaremos en vida eterna. Nosotros creemos que aquí surgimos, estamos a la espera de la vida eterna y tal vez encontremos vida eterna. No, estábamos en vida eterna siempre. Estamos ahora en vida eterna, asomados en este mundo, y estaremos siempre en vida eterna, porque Dios es la vida eterna, Él mismo. Y va a decir también que todo esto, Dios no miente, porque Él es verdadero, y que en el mismo tiempo oportuno ha manifestado su palabra por la predicación a mí, encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador. Él está mostrando la obediencia a un mandato. El Señor me mandó a mí. ¿Por qué me mandó a mí? Porque se encontró con el Señor. Nosotros, si nos encontramos realmente con el Señor, es decir, descubrimos su presencia en nosotros y nosotros en la suya, entonces entenderemos por qué nos dice: vayan a todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Es decir, me doy cuenta que no solo Pablo fue enviado por Jesús, yo también lo soy, tú también lo eres, de ir a tu mundo, al mundo de tu vida, de tus relaciones, de tu familia, allí a ser discípulos para Cristo. Es más, dice, precisamente, mandado por Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo según la fe común, hijo en la fe. Él lo reclutó, él lo acompañó, y va a dar el doble saludo, el griego y el hebreo, gracia y paz, Haire y Shalom, para que lo entiendan los dos grupos, ¿no? De parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Después del saludo hay como dos puntos, grandes puntos. El primero comienza en el versículo 5. Dice: el motivo de haberte dejado en Creta. Pablo andaba con él y lo dejó en Creta, que era una comunidad, era una gran comunidad, un gran lugar donde había ciudades. Fue para que acabaras de organizar. Por eso una carta pastoral. Está organizando las comunidades pastorales. Está organizando lo que hoy podríamos decir, pues, los sectores. ¿Ven? Desde entonces las primitivas comunidades sabían que los sectores son lo más importante. Porque con los sectores se puede llegar a cada persona, a cada grupo. Y miren lo que dice: a establecer, dice, a que acabara de organizar lo que faltaba
y establecieras presbíteros en cada ciudad como te ordené. Claro, poner presbíteros en cada ciudad era ordenar esos grandes sectores. Esos presbíteros asistían con los que iban pues transformando al evangelio esas comunidades para convertirlas hacia la comunión, hacia la unidad. Es decir, lo que Aparecida ha llamado a las parroquias, a hacer pequeñas comunidades, a hacer sectores, lo que el proyecto diocesano PDR llama, no son caprichos, no son inventos, viene de una experiencia milenaria y de saber que es la forma como se organizan las comunidades de Cristo, los grupos de Jesús, y que hoy hay que retomar, porque hemos hecho una masa. Yo tengo un montón de gente en la parroquia, de hecho asiste un grupo que puede ser si acaso el 10% de la parroquia a la misa dominical, y entonces yo estoy satisfecho porque la iglesia se llena. No, hay que organizar las comunidades y poner allí, ya no presbítero, porque el presbítero ya está en la parroquia, sino poner responsables, otros apóstoles que organicen las comunidades para que vivan la comunión. Entonces fíjense, dice el candidato para que esté en las comunidades, presbítero, está hablando de los presbíteros, coloque, establezca presbíteros. El candidato debe ser irreprochable, casado solo una vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Está hablando de los presbíteros. Deberían ser casados, y eso tiene una razón. Lo que pasa es que ahora, claro, tenemos otra estructura, ¿no? Pero en aquella época que era un nacimiento, estaba creciendo, si venía una persona a decirle a la familia cómo debería comportarse, y esa persona estaba sola, y decía, no, usted no venga a decirnos nada, usted no sabe lo que es tener una familia. O si venía una persona a guiarla, pero tenía una vida lisonjera, unos hijos terribles, no, usted no venga a hablar de organización si la misma casa usted no la organiza. Entonces, por eso, por coherencia, piden que los presbíteros sean irreprochables, casados una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Es decir, una familia sana, una familia hermosa. Dice, para que pueda ser elegido presbítero, debe ser un hombre así, que tenga una familia organizadita, bien llevada. Luego, entonces pasa a los obispos, dice, el episcopo, porque el episcopo, o obispo, el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de él. Y cuando uno mira hoy en nuestro mundo del siglo XXI, ¿esto qué nos dice? A presbíteros y obispos y a las comunidades. Es decir, estos requisitos son los primeros para ser presbítero y para ser obispo. Entonces, el que lleva la cabeza tanto presbítero como obispo dice, no puede ser ni arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Es decir, un hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo. Eso es. Que esté adherido a la palabra fiel. Es decir, que esté adherido a la palabra de Jesús. Que siga el ejemplo de Jesús. Que sus ideales sean los de Jesús. Ante todo, los pobres, la humanidad, las personas, los sufrientes, sus relaciones. ¿Ve? Además, para que sea capaz de exhortar
con la sana enseñanza y refutar los que la contradicen. Es decir, tener la capacidad de poder anunciar la verdad y denunciar lo que no es verdadero, lo que no pertenece al camino de Jesús. Aquí lo determinante es el camino de Jesús. En el segundo momento, dice este primer capítulo, versículo 10, va a dar como razones por qué debe actuar así el presbítero, porque debe tener esa sana enseñanza, esa sana doctrina. Dice, porque hay muchos rebeldes. ¿Por qué rebeldes? ¿Rebeldes a quién? A Jesús, a su enseñanza. Hay muchos rebeldes, vanos habladores y embusteros. Es decir, están enseñando embustes, mentiras. No están en la verdad del Espíritu, que es la verdad de Jesús. Sobre todo entre los de la circuncisión. ¿A quién está hablando? De los judaizantes, los que vienen del mundo judío. Y aquí vemos a un Pablo que, aunque es judío y murió judío, ya entraba en una rencilla con los otros judíos. Ya prontamente, 30, 40 años, 30 y pico de años, van a expulsar a los seguidores de Yoshua de las sinagogas. Pero ya desde ahora hay un roce, hay una cosa ahí entre ellos. Entonces, Pablo dice, es que los judíos han venido y han querido transformarse a Jesús algunos, pero han venido y no quieren soltar las leyes judías. Entonces están enseñando que hay que circuncidarse. Y eso, claro, una cosa es circuncidar a un niño en el mundo hebreo, que siempre lo hacían con los niños. Solo dice que Abraham fue que lo hizo adulto, pero que un niño a los 8 días lo circuncide, pues no es ni peligroso ni nada casi, ¿eh? Y otra vez es circuncidar a un hombre adulto. No es lo mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el sistema de irrigación sanguínea es mucho mayor, etcétera, etcétera. Puede morir una infección y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que dice. Entre los de la circuncisión, porque marcaba que para poder seguir a Jesús tenía que circuncidarse. Esos son los que venían, unos que venían del judaísmo y estaban enseñando por el mundo cristiano o por el mundo de los seguidores de Yoshua eso. Quiere decir que en los primeros inicios había varias corrientes de cristianismo. No había una sola corriente, había muchos cristianismos. Y uno de los cristianismos, ojo con esto, que parece que era fuerte, eran los judaizantes. Eran gente, personas judías que se habían hecho cristianas o seguidores de Yoshua, pero enfatizaban la circuncisión. La circuncisión. Es interesante porque hoy por hoy hay mucha gente que quiere como volver a los judaizantes, incluso el mundo católico, el mundo cristiano, ¿no? Quieren volver mucho a los judaizantes, a aquello, pero no quieren volver a la circuncisión, que era lo primero. Para los judíos, la primera cosa, la primera alianza con Yahvé es la circuncisión del varón. De allí vienen los mandamientos entonces. Entonces, si quieren ser muy judaizantes, deben optar por la circuncisión. No, esa no. Mejor el sábado y las leyes. ¿Ve? Entonces, es como no saber cómo se manejaba realmente el pueblo judío. ¿Qué pasa? Estos de la circuncisión dice a quienes es necesario tapar la boca. ¿Qué significa tapar la boca? Hay que ya callarlos. Es decir, hay que enseñarles que están equivocados. Que precisamente los seguidores de Yoshua no necesitan circuncidarse. Que aprendimos en Jesús que lo que hay que circuncidar es el corazón. Es interesante la comparación. ¿Por qué? ¿Por qué se circuncidaban en el mundo hebreo? Habían básicamente dos motivos. Podrían ser tres. El primer motivo, evidentemente, es el de higiene. Porque no hay casi agua, porque puede causar infecciones a la mujer también, etcétera, y a él.
Pero también la misma alianza con Dios incluía eso, la circuncisión, la alianza de Abraham. Y tercero, que hay familias humanas o grupos humanos de hombres que el prepucio no le corre suficientemente. Por lo tanto, cada acto sexual es doloroso y solo circuncidándolo puede tener una satisfactoria vida sexual y por lo tanto engendrar plenamente. Por lo cual veían también el prepucio como un freno a dar vida. De ahí entonces entender por qué circuncidar el corazón. Porque tenemos el corazón frenado para dar vida, o sea, para dar amor. Circuncidarlo es que el corazón, la mente sea capaz de amar libremente. Y amar es la vida. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien no ama no está circuncidado en el corazón. Circuncidar el corazón es entrar en el camino de la vida. Entonces dice, es más, hombres que trastornan familias enteras. O sea, eran predicadores centrados en la circuncisión y trastornaban las familias, so pretexto de ser fieles a una ley, pero que era judía, que Jesús no enseñó, no propuso. Uno de ellos dice, profeta suyo, ojo con eso, uno de ellos se llama profeta, de estos de la circuncisión, dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y vientres perezosos. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando de los cretenses en general. O sea, siempre mentirosos. Ya es un agravio, ¿no? Segunda cosa que dice, malas bestias, o sea, son como animales, bestias, animales. Y tercero, vientres perezosos, eran incapaces de dar vida, vientres perezosos, ¿no? Por tanto, dice él, este testimonio es verdadero. O sea, aunque ese profeta de ustedes, que es seguidor de la circuncisión, está equivocado, pero esto que dijo es verdad de ustedes. Porque al seguirlo a él está mostrando que son de mente mentirosa, están mostrando que son de vientre perezoso y que actúan como bestias porque no están siguiendo a Jesús, el camino de la verdad. Es más, dice, por tanto, repréndelos severamente. ¿A quién? A los cretenses. Le está diciendo Pablo a Tito, repréndelos severamente. ¿Por qué? Dice, y para que a fin de que conserven la sana fe. La sana fe es la fe vivida por Jesús. Vivida y enseñada. Recuerden que Jesús lo que enseñó es lo que vivió. Y lo que vivió fue lo que enseñó. Entonces, la sana fe, a veces dicho como la sana doctrina, es la enseñanza y vida de Jesús. Cuando la comunidad se aparta de la enseñanza y de la vida de Jesús, entra en la insana fe, entra en la mentira, en el error, porque el camino de la verdad es la vida de Jesús. Hasta el punto que el mismo Pablo va a decir, hemos de llegar a configurarnos con Él. Decía la plegaria cuarta de las nuevas, de la quinta, de las D, la cuarta D, el domingo, ¿no? Configurarnos con Jesús, con el Hijo de Dios. Es decir, que reproduzcamos la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Y no puedo reproducir la imagen del Hijo de Dios si yo no me doy cuenta que soy el Hijo de Dios. ¿Cómo voy a saber batear una bola de béisbol si no sé que sé batearla?
si no sé lo que es un bate y no sé lo que es una bola? Imposible. Cuando me dé cuenta de lo que es cada cosa y sé que puedo hacerlo, lo haré. Igual, ¿cómo reproducir la imagen de Dios, del Hijo de Dios? Cuando yo me dé cuenta que soy el Hijo de Dios y que le crea a Jesús, que me dijo que yo, si tengo fe, si todos tenemos fe, haremos lo mismo que Él hizo. Ven que a veces nuestra idea sobre fe, sobre religión, no está siguiendo la sana doctrina de Jesús. Porque hay que entender, entre sana doctrina de Jesús y sana doctrina que yo creo por la institución, que a veces puede que no sea lo mismo. Aquí lo que está pidiendo Pablo es la sana doctrina de Jesús. En palabras simples, vivir como Jesús. Es eso. Aprender la sana doctrina es vivir como Jesús. Que los ancianos, o sea, los presbíteros, sean sobrios, dignos, sensatos, ¿no? Es lo que ha dicho, ¿no? Lo decía, eso es la sana doctrina, vivir como Jesús. No está diciendo que no tomen vino, sino que no sean borrachos, que no es lo mismo, ¿no? Es más, dice, deben tapar la boca a ellos y ustedes no deben oírlos. Repréndanlo severamente a fin de que conservan la sana fe y no den oídos a fábulas judaicas. Aquí Pablo es un poco duro, porque es su propio pueblo. Él dice que lo ama. Él diera la vida, dice, porque los judíos se convirtieran a Jesús. Pero como no se han convertido, dice, no den oídos a fábulas judaicas. Y esto es muy impresionante. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, aquí hay que tener, dice, cuidado en las comunidades de dos cosas. Las fábulas judaicas, hoy podríamos hablar de las fábulas romanas, que se han colado por la iglesia, de las fábulas griegas, que se han colado también por la iglesia. Entonces, tengan cuidado de eso, estas fábulas, pero también tengan cuidado de mandamientos de hombres que no dio Jesús, que no enseñó Jesús, y que le hemos puesto mayor importancia a esos mandamientos de hombre que lo que enseñó Jesús. Fíjense que hoy podemos ver, incluso en algunos lugares, que por ejemplo para comulgar, ¿a qué se le da importancia? A que la persona que va a comulgar viva los mandamientos de Jesús, o sea, la vida de Jesús, o cumpla unas normas. ¿A qué le estamos dando predilección? Entonces podemos estar cayendo hoy en lo mismo sin darnos cuenta. No, pero hoy sí estamos en la verdad. Pablo creía que estaba en la verdad y perseguía a los cristianos, a los seguidores de Joshua, y él juraba que estaba sirviendo a Yahvé. Y no le dio ni remordimiento cuando vio a Esteban que lo estaban matando a pedradas. Y él era cómplice, él apoyaba eso. Y después él va a decir, y yo me gozaba de llevar a los cristianos, los seguidores de Cristo, y los apaleaban, y los golpeaban, y los escupían. Y yo lo gozaba. Porque él creía que estaba haciéndole fiel a Dios. Hasta que Jesús le habló. Hasta que la palabra le hizo ver que a ese que tú persigues, ese soy yo. Al que tú persigues, soy yo. Es decir, en cada perseguido está la divinidad. Está lo divino. Soy yo. Está Jesús. Entonces, hoy podemos estar tal vez peleándonos por las velitas, porque son 3 velitas, si son 2 velitas, si es así, si es asá, si lo otro, si aquello. Si es de esta forma, de la otra forma, y estamos tan entretenidos en muchas cosas y olvidamos lo fundamental. Hemos caído en las fábulas.
sobre todo griegas y romanas, que se han colado en medio de nuestra fe de la iglesia. Y dice, y esto aparta de la verdad. Las fábulas y los mandamientos meramente humanos apartan de la verdad. La verdad no es meramente la verdad intelectual, sino la verdad con mayúscula. Yo soy la verdad. Mi vida es la verdad. Mi ser es la verdad. Por tanto, tu ser es la verdad. Entonces, cuando yo me entretengo con estas cosas, nos apartamos de la verdad. Es decir, de una vida verdadera. ¿Cuál es la vida verdadera? Reproducir la imagen del Hijo de Dios. Entonces va a ser aquí es como una forma de cerrar el capítulo, pero muy interesante, porque dice, para los puros todo es puro. Versículo 15. Para los puros todo es puro, mas para los impuros todo es impuro. Pues su mente, su conciencia están contaminadas. Esto es sumamente interesante. Para los puros todo es puro, pero para los impuros todo es impuro, porque sus mentes son las que están contaminadas. Es la mente la que se contamina con ideas erróneas. Y cuando mi mente se contamina con ideas impuras, para mí todo se vuelve impuro. ¿Ve? Además de esto, va a decir, profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan. Profeso conocer a Dios, que es amor, pero con mis obras de desamor lo niego. Me está diciendo eso, ¿no? Yo digo que conozco a Dios, pero no amo a los míos, a los hermanos. Entonces lo que digo con los labios lo estoy tirando con las obras. Es lo que están mostrando aquí. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Incapaces de toda obra buena. ¿Cuál es la obra buena de la que dice Pablo? Es de darse. La obra buena es darse. Lo que está diciendo Tito, date a la comunidad, date a los grupos, forma comunidades pequeñas y pon allí presbíteros. Esa es la obra buena, es llevar el mensaje de Jesús hasta los últimos rincones. Entonces, cuando uno está equivocado, ya uno está incapacitado para la obra buena. No es solo hacer un bien nada más a alguien, es toda obra buena. Es una vida según Jesús. ¿Ven? Vamos a dejarlo aquí para entonces ver preguntas e ideas. Me gustaría que leyéramos Romanos 14:14 para compararlo con Tito 1:15. Romanos 14:14. Romanos 14:14. A ver qué dice ese texto. Romanos 14:14. Por la enseñanza del Señor Jesús lo sé, y estoy convencido de ello. Nada es impuro en sí, solamente lo es para quien lo considera impuro. Exactamente. Yo estoy seguro en Jesucristo que no hay nada impuro. ¿De qué está hablando? De toda la creación, de toda la vida. Pero para aquel que algo es impuro, para él lo es. Porque su mente ha sido corrompida por la concupiscencia. Y va a la mente. ¿Dónde está todo? En la mente. A ver la traducción aquella que dice. Bien sé y me persuade de ello mi fe en el Señor Jesús, que nada hay suyo impuro, a no ser que el que cree que hay cosa impura.
¿Qué sigue? Lee lo que sigue. Ahora bien, si tu hermano se siente mal porque no comes, ya no estás actuando conforme a la caridad. No destruyas por comer esto o lo otro, aquel por quien murió Cristo. Ajá, muy bien. O sea, él sabe, está hablando de una cosa muy determinada. Está hablando de los alimentos, las carnes consagradas a ídolos. Y Pablo ha dicho, yo sé que los ídolos no existen, yo sé que otros dioses no existen, solo existe Dios. Yo puedo comer carne pues dedicada a ídolos porque yo sé que nada es impuro. Pero para no escandalizar a los que sí creen, mejor absténganse. ¿Ve? Pero yo sé que no hay nada impuro. Pero para aquel que lo es, para él lo es. A ver. ¿Quién va a preguntar? Quiero hacer una pregunta, padre. Todo este acontecimiento y toda esta realidad que está viviendo Pablo en esta comunidad con Tito, ¿se da antes de que Pablo suba a Jerusalén a reunirse con los apóstoles o es después que sale de esa reunión con los apóstoles? Ya es después, de hecho está en la cárcel, supuestamente, y desde la cárcel escribe las cartas pastorales. Estuvo con Tito, Tito viajó con él un tiempo, lo dejó en Creta y ahora desde Roma le escribe una carta, desde la cautividad, le escribe una carta para que él siga siendo un pastor y elige a otros pastores para hacer pequeñas comunidades donde el evangelio llegue. Otra cosa, veo el tema de ver a Dios dentro de cada uno. Qué fácil para nosotros ver en la naturaleza, en todo lo que nos rodea, la mano de Dios, las obras de Dios, y damos gracias a Dios por la naturaleza, el sol, la lluvia, etcétera. Y nos cuesta, y si entendemos eso, de que Dios está fuera de nuestro entorno, ¿por qué nos cuesta tanto ver que Dios esté dentro de nosotros? Ajá. ¿Por qué nos cuesta descubrir que Dios está dentro de nosotros y nosotros dentro de Dios? Porque estamos engañados. Hemos sido engañados por nuestro yo falso, nuestro ego. Nuestro yo falso, recuerda que una de las peores mentiras del yo falso es que estamos separados de Dios y que Dios está por allá y nosotros por acá. Cuando Jesús enseñó, yo estoy en el Padre, yo estoy en ustedes y ustedes en mí. No hay separación. Entonces, mientras nosotros creamos al yo falso, al ego, va a ser muy difícil reconocer a la Trinidad en mí y por lo tanto a la Trinidad en el otro. Hasta que no haga ese proceso de interioridad y descubra la gozosa noticia, la liberadora verdad de que en Él me muevo, soy y existo, no podré descubrirlo en los demás. Y entonces, fíjense, por ejemplo, las cosas que suceden cuando el ego nos engaña. Usted ve que una persona han hecho una revuelta porque un señor dejó amarrado el perro en un palo ahí, un árbol, y no le dejó comida y el perro estaba muriéndose. Agarraron al señor, multa y preso. Pero otro señor que no le da la comida a sus hijos, no lo mantiene y los abandona, ay, eso no le hace nada. Le vamos a dar 2 días, un día de arresto. Es decir, cuando el ego gobierna, trastocamos todo. Entonces yo amo a los animales, pero no a las personas. Ese es el error de la vida. Cuando entras en el camino del amor, lo primero que das cuenta es los absolutos, Dios y el ser humano. Y el ser humano es imagen de Dios. Por eso, como trato al hermano, trato a Dios. No puede, dice Juan, el que diga que ama a Dios, a quien no ve, y no ama al hermano a quien ve, es un mentiroso. Porque nadie puede amar a Dios a quien no ve
si no ama a su hermano a quien ve. Es esa unidad entre Dios y nosotros, inseparable, inseparable. Y no solamente el hermano de fe, porque algunos dicen, sí, porque es mi hermano de fe. No, 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 es a todos. Santa Teresa decía, toda la persona humana es como una mina de oro. Si escarbamos lo suficiente, encontramos el oro. No está hablando de los cristianos, está hablando del hombre en general. No importa su fe, es una mina de oro. Y dice, es como un castillo de muchas moradas finísimas, de un cristal purísimo de diamante, donde Dios tiene su complacencia. Ese es todos los seres humanos, donde Dios tiene su complacencia. Nosotros nos hemos ido de la interioridad. Estas palabras que son poéticas, hermosas, son unas formas literarias de hablar de algo mucho más profundo, pero que es hacia adentro. ¿Qué pasa? Al olvidar lo de dentro, estamos buscando afuera. Y afuera solo encontramos irremediablemente al ídolo. Afuera solo encontramos irremediablemente al ídolo. En personas, animales o cosas. Pero irremediablemente al ídolo. Padre, entonces cuando vemos, enfocamos, o sea, tenemos la tentación de siempre estar buscando fuera todo, la paz, la felicidad, etcétera, y caemos en la tentación de sobrecargar a los que están cerca de nosotros con cosas que no construyen, y de alguna forma el decálogo, los 10 mandamientos, hasta yo no sé cuántos mandamientos podemos crear nosotros. 613 como los judíos, sí, o más. Pero ¿cuántos nosotros podemos crear? O sea, no solamente nos quedamos con los 10 mandamientos, digo, en los 10 mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar a Dios sobre todas las cosas, pero no amarlo te lleva a X, entonces le estamos añadiendo cosas a los 10 mandamientos y comenzamos a ponerle preceptos a los 10 mandamientos que son cargas pesadas. Claro, es que precisamente eso fue lo que Jesús vino a hacer. Vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Porque mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Porque su yugo es el Espíritu Santo, el Espíritu del amor. Cuando uno se deja mover por el Espíritu Santo, entonces la vida ya no es pesada. ¿Por qué la vida se vuelve pesada? Porque en la mente yo tengo ideas pesadas. Si mi mente estuviera clara de que yo vivo en Dios, que estoy en Dios, que el amor de Dios me llena, estaría todo el día trabajando. Y bueno, me podría cansar físicamente del peso de alguna cosa o de hablar mucho, pero descanso y al día siguiente estoy con las pilas puestas otra vez. ¿Ve? Pero el estar cansado es estar no animado, desanimado. Anima es una traducción de espíritus al latín. Entonces, y aunque también en latín también se dice espíritus, pero ánima es una forma. Entonces, desanimado es no vivir según el espíritu. ¿Quién vive desanimado? Quien no vive según el espíritu. Porque el espíritu es espíritu de amor. El que vive el amor vive animado siempre. ¿Usted ha visto alguna persona enamorada desanimada? De ir a ver al enamorado o a la enamorada, olvídate, puede caer hielo si quiere del cielo y va a verla o a verlo, pues está animado, hasta la vida se le hace fácil. Una persona que de pronto estaba muy triste por algo, qué sé yo, se gana una lotería y queda animada y barriendo la casa y arreglando porque tiene que ir a comprar cosas. Es mental todo, es mental. Entonces el encuentro con Jesús nos da un ánimo. Es lo que Evangelii Gaudium va a decir. Quien se encuentra con Jesús, en él nace o renace la alegría. Cuando uno escucha a alguien en las comunidades, es que estoy cansado, que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo mucho trabajo en la parroquia, me tienen encargado, eso es signo
de que está haciendo las cosas porque quiere quedar bien con los demás, porque quiere que le aprecien, que le den un premio, que le digan que bien trabajas. Por eso está así. El que trabaja por amor no espera nada. Así que no se cansa así. Está sirviendo y su alegría es servir hasta donde puede. Y lo que no puede hacer no le turba tampoco, porque no pude hacerlo, pues no alcancé ya. Es decir, la libertad interior. La libertad interior. Una de las cuestiones fundamentales de la palabra es que al transmitir la verdad de Dios, nos da libertad interior. Y por lo tanto, ya yo no estoy esperando que los demás me definan a mí. Que lo que dicen de mí, lo que no dicen de mí, no. Yo sé que lo que digan o no digan, incluso lo que yo pienso de mí, no es lo que soy. Yo soy lo que Dios ha hecho de mí para siempre. Soy tal como Dios me ha creado desde siempre y para siempre. Y eso no cambiará nunca. Es inmutable. ¿Por qué? Porque al ser expansión del Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios no puede arrancarse de Dios. Es parte de Dios. Como el río alimenta por donde quiera que vaya. Igual nosotros. No se puede arrancar de Dios. Yo puedo, en la experiencia humana que estamos viviendo, creer que estoy separado de Dios. Yo puedo creer que Dios no me ama. Yo puedo creer que estoy lejos de Dios. Pero esas son creencias nada más. Pura creencia que nos ha enseñado. Porque en realidad nadie puede estar separado de Dios. Si en Él nos movemos, somos y existimos. Si todos vivimos dentro de Dios, ¿quién está separado de Dios? ¿Quién no está en la gracia de Dios? No solo eso. El Papa en Gaudete et Exsultate dice, debemos aprender a reconocernos como un ejército de perdonados. Sabernos un ejército de perdonados por Cristo. Como son un ejército de perdonados, pues estamos perdonados en el amor. Y por eso todos estamos dentro de Dios mismo. Aquí la elección es, o sigo creyendo al yo falso, a mi propio ego, y sigo creyendo en la separación. ¿Por qué el ego le gusta creer eso? Porque así puedo odiar, así puedo culpar a otros. Porque al verlos separados de mí, yo digo, a ti te hablo, a ti no te hablo y no pasa nada. Yo con Dios por acá y contigo allá. Yo puedo culpar, no, yo no soy el culpable, son mis padres. No, son los maestros. No, es el otro, es la otra. Culpar a los demás. Pero cuando yo me doy cuenta que soy uno con Dios, que no está por allá, sino que lo llena todo, y uno con los hermanos, ¿a quién voy a culpar? A nadie. Yo me hago responsable de cada vez que me sesgo de la verdad, que me sesgo del camino, y me sé uno con todos. Sé que lo que le digo a los demás, lo que le hago a los demás, a mí me lo hago, porque el regalo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Ese es el camino, ¿ve? El camino de la unidad. Bien, entonces terminamos con la oración. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta carta a Tito, que podamos asumir la enseñanza verdadera de Jesús, que es su misma vida, sus opciones, su proyecto, el camino del reino, que podamos seguir ese camino de formar comunidades, de organizarlas y de enseñarles el camino de Jesús. Que en este siglo XXI volvamos a Jesús, Padre, y que volviendo a Jesús hagamos comunidades auténticas de Jesús, comunidades que podamos glorificarte, manifestarte en el amor y la compasión. Que como María escuchemos y sobre todo hagamos lo que tú nos dices. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y gracias por participar, y les recomendamos seguir en este su programa bíblico existencial. Bendiciones.